4, versículos del 4 al 7. Amén. Amén. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder, verán a Dios en Sion. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Padre Santo, hoy rindo mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mis sentimientos y mis emociones están en la cruz del Calvario, porque ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí. Lo que yo vivo en esta carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Él me amó primero, por eso se entregó por mí. Te doy gracias por darme conocimiento, con entendimiento, sabiduría e inteligencia espiritual, para que el temor de Dios esté en cada célula de mi cuerpo y yo viva para ti y por ti. Te doy gracias por tu obra en mi vida, por tu obra en mi familia. Te doy gracias porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias por tener compasión de mí. Gracias por mirarme con misericordia. Gracias por escuchar mis oraciones. Gracias por enseñarme en el secreto a oír tu voz y sobre todo a obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor, porque nos dices bienaventurados, Señor, porque perpetuamente te alabaremos, confesaremos que Jesucristo es el Señor de nuestra vida, de este lugar y de nuestra familia para siempre. Amén. Amén. Les invito a que vayamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 21. Segundo libro de Crónicas, capítulo 21, y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Amén. Ok, bueno, desde el 14 para que tengan más contexto. Dice: He aquí Jehová dirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedades de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijo sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se les salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Bueno, aquí iniciamos con una historia más bien hasta espeluznante, ¿cierto? Una descripción bien complicada de Joram, que era el rey de Judá, que se había apartado de los caminos de Dios. Y se apartó de tal manera que pues no hubo otra cosa que viniera juicio sobre él, porque no se iba a arrepentir. No importara lo que pasara, ya Dios había establecido qué era lo que iba a suceder. Importante que tengamos esto en cuenta, porque con la aparición de David en escena, antes y después, hay una serie de sucesos que toman lugar
y que tienen que ver con reyes, con gente que tiene autoridad. Ustedes recordarán que David, dice la escritura de él, que era un hombre ¿de qué? De guerra. Un hombre que le gustaba, no tenía temor de alguno de enfrentar a quien fuese. Pero quienes se apartaron del camino de Dios, en este caso los reyes o que lo sucedieron o que lo antecedieron, pues estaban marcados, tenían no la victoria asegurada, tenían la derrota asegurada. Y hoy no nos vamos a enfocar en esto necesariamente, pero lo que Dios quiere que hoy tengamos en mente es que Dios es fiel con quienes son fieles con Él. La fidelidad de Dios nunca va a estar en entredicho, porque Él permanece fiel. Pero quienes van a experimentar los frutos de su fidelidad van a ser quienes han permanecido fieles con Él. Fieles no implica que en ningún momento hayan pecado, ni vayan a equivocarse, ni se vayan a desviar de algún precepto de parte de Dios. Fieles implica que en el corazón de la persona, del ser humano, siempre esté la disposición de ir a buscar a Dios y única y exclusivamente a Dios. Si nosotros cogiéramos el pasaje que acabamos de leer y discerniéramos un poco del fin que termina teniendo este rey por haberse apartado, es tenebroso. Y saben ustedes que Dios no nos ha llamado a predicar para meter miedo a nadie, ni mucho menos. Pero sí nos ha llamado a que reconozcamos que solamente en Él hay salvación, que solamente a Él podemos acudir. David fue dejado como ejemplo para que nosotros lo siguiéramos y lo mantuviéramos como referente. David fue un hombre que dice la Escritura tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios decía de él que en David, el matón, el mentiroso, el adúltero, el guerrero, en ese también estaba la disposición de Dios para mantenerse fiel delante de Dios. ¿Qué tenemos entonces aquí enfrente? A alguien común y silvestre, alguien como ustedes y como nosotros. Alguien que en algún momento tuvo una revelación como la hemos tenido ustedes y nosotros al respecto de quién es Dios, quién era Dios para él. David, antes de entrar siquiera a tener contacto con reyes, empezó a tener contacto con Dios. Y esto es muy significativo. Mientras dice la Escritura, él estaba por allá pastoreando las ovejas, se le aparecían de lo que vamos a hablar hoy, los gigantes. Se le aparecían gigantes y dijo que eran gigantes porque él habla y describe un león, por langaruto y por flaco que esté, un león sigue siendo un león. Un león es más grande que cualquiera de nosotros parados. O sea que para cualquiera de nosotros un león sería un gigante. Dice que peleaba con osos y los osos aún son más altos todavía que los leones. Él fue ejercitado en la lucha cuerpo a cuerpo, pero noten ustedes que la enseñanza que dejó Dios a través de él es que él siempre dependió de Dios. No importara cuál era el enemigo que él iba a enfrentar, la costumbre que tenía David, ¿saben cuál era? ¿Saben qué hacía él cada vez que iba a la guerra? Antes de ir a la guerra, de hecho, ¿qué hacía él? Buscaba a Dios. Él ya no confiaba en que en las 15 veces anteriores le había salido todo perfecto. En la número 16, él llegaba y decía, Jehová, ¿puedo ir a la guerra? Dios, ¿me vas a entregar a los filisteos, si eran los filisteos? Los gigantes. ¿Lo vas a poner debajo de mí? ¿Me lo vas a entregar? Y hasta que él no recibía de parte de Dios esa instrucción, o más bien esa respuesta, él no daba un paso. Y esto es una enseñanza hermosísima para nosotros, porque el referente nuestro, en este caso, es David. ¿No? ¿Cómo recibía la respuesta últimamente? Claro, noten ustedes que él empezó a tener una comunicación con Dios de manera directa. Por contexto sabemos que cuando él estaba pastoreando, Dios le enseñó lo que significaba pastorear, lo que significaba depender de un pastor y lo que significaba que un pastor cuidara a las ovejas. Para que nos demos cuenta que Dios puede ministrarnos a nosotros, aún en el momento tal vez menos
espiritual o menos místico o menos religioso que podamos imaginarnos. Lo que nosotros tenemos que estar en todo momento es con un corazón dispuesto y atento para que la voz de Dios nos hable. Esperamos que nos hable en la iglesia, gloria a Dios. Esperamos que nos hable en la palabra, sobre todo, gloria a Dios. Que nos hable a través de prédicas, gloria a Dios. Pero no sabemos si nos va a hablar a través de alguien que sea usado como el burro. O alguien que sea usado como las piedras. Pues no sé si está equivocada, pero en lo que he leído y recuerdo, la única vez que Dios le habla a través de un profeta es cuando él cae en pecado con lo de la... Con Isabel. Porque de resto, o sea, yo creo que, y él estaba hablando y era David el que se estaba haciendo el sordo, entonces le tocó mandarle al profeta, porque de resto siempre era, él tenía su comunicación directa con el Señor. Tal Los cual. salmos dan cuenta de eso. En los salmos da cuenta cómo él expresa su amor por Dios y cómo él allí muestra el tipo de relación que mantuvo con Dios. En los salmos. Tan importante es y tan relevante, porque miren que esto no quita a Dios de la película, no lo quita del paisaje. No es que, entonces no necesitamos de Dios porque yo puedo inventarme una manera de que Dios me hable. El punto es que había tanta sensibilidad en lo que él hacía, y esto es curiosísimo. Él era tan sensible que era sensible a sí mismo. Es decir, él podía identificar cuando era su corazón el que le estaba diciendo que hiciera o no hiciera aquello. O sea, hablo de sensibilidad, no era de que todo le parecía y todo lo afectaba. ¿Ok? No estamos hablando del sentimiento de que, es que entraban en periodos de depresión y se deprimía David, aunque hay mucha depresión de registrada en los salmos. Pero era tan sensible a lo que sucedía dentro de él que él podía identificar si lo que estaba sintiendo venía de parte de Dios o no. Eso lo vemos en un salmo que él le dice que mate a los enemigos, que los tuerza el cuello, o sea, le da una descripción a Dios, pero como mostrándole lo que él haría si dependiera de él el hacer venganza. Que córtale el cuello, córtale, tuércele. Ay, a mí me pareció tan chistoso eso. Pero tú haces como quieres, tú haces justicia, tú eres el Dios de mi justicia. Pero él expresaba eso que estaba queriendo hacer, pero que sabía que no debía hacerlo. Tal cual. Miren, y hemos venido hablando en los últimos meses de esto, bueno, yo creo que desde siempre, pero cada vez con más énfasis. Él sabía que podía esperar de sí mismo y no confiaba en sí mismo. Él no dependía de que también ya había ido haciendo aquello y encontró la fórmula de la felicidad. O encontró la fórmula para siempre obtener la respuesta de Dios. Porque él experimentó el error. Él experimentó el salirse de la voluntad de Dios. Por lo tanto, él podía decir, esto que estoy pensando y esto que quiero hacer, no proviene de Dios. Y cuando caía en cuenta de esto, podía verdaderamente abrir su corazón a Dios. Y entonces eran los momentos en los que decía, Señor, ¿me los entregas? Peleo inclusive, porque hubo momentos en donde él acababa de ganar la batalla con los filisteos, que siempre eran el señor Barriga de la vecindad. Con eso siempre peleaban. Y acababa de tener una batalla y aparecía otro grupito que se levantaba por ahí. Él ha podido decir perfectamente, como hicimos con esto la primera vez, hagamos la segunda. Pero siempre que iba a entrar en guerra, él llegaba y decía, Dios, ¿estás conmigo? ¿Cómo lo voy a hacer esta vez? ¿Cómo voy a pelear esta vez? Ya había ganado todas. Él se aseguraba de en todo momento reconocer que solamente Dios era el que había entregado a sus enemigos. El que solamente Dios era el que le había dado la victoria. Y esto es gozosísimo en la medida en que nosotros podemos interpretar y recibir de parte de Dios cuándo es que Él nos habla y cuándo somos nosotros. Y aquí hay un tema que puede ser complejo y no debería serlo. Y es que Dios normalmente va a hablar a nuestro corazón usando nuestra propia voz. ¿Saben ustedes eso? Creo que lo hemos hablado en varias ocasiones aquí.
no es normal, bueno, no es común, normal Dios hace como Él quiera, no es común en la Escritura, Él va a hablarnos a nosotros los cristianos neotestamentarios de una sola forma y por un solo medio. ¿Cuál es? La palabra de Dios, ¿a través de quién? Del Espíritu Santo, que la Escritura dice Jesús, fue dejado para nosotros para que nos llevase a toda la verdad. Es decir, que Él nos va a hablar a nosotros por medio de nosotros. Ahora, les hago esta pregunta sin respuesta. ¿Cuál es la voz del Espíritu Santo en cada uno de ustedes? Porque si lo ubicamos como, ay, yo no es que todavía no la identifico, es que no la entiendo, es que Él no me ha hablado todavía para que su voz sea manifiesta en mí. Siempre Dios nos va a hablar a nosotros los cristianos, nuevos testamentarios, y hago énfasis en esto porque estamos hablando de quienes tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. Siempre nos va a hablar con el tono de nuestra propia voz. Entonces decía que es un tanto complejo porque nos vamos a encontrar casi que con dos voces hablando dentro de nosotros. Y no es bipolaridad. ¿Por qué dos? Nos vamos a encontrar con dos. ¿Por qué? Olguita, la pregunta es muy buena. Porque por un lado yo tengo mis sentimientos, yo tengo mis pensamientos, mis razonamientos, mis creencias, mi cultura, mi idiosincrasia, es lo más grave. todo lo que me acompaña, El alma. el alma. Y el alma no va a hablar, no le va a hablar a Andrés con la voz de Alfonso. Pudiese ser. ¿Ok? Porque de pronto Alfonso dijo una frase X o Y y a mí me quedó retumbando en mi conciencia, en mi corazón. Y el día de mañana yo me estoy bañando y... Ay, Alfonsito dijo que con ese jabón no. Por decir algo. ¿Ok? Alfonsito dijo que con este jabón, no este jabón, qué sé yo. Entonces yo puedo decir, ay, pero Dios me está hablando, me está previniendo, me está advirtiendo, ¿ok? Y es la voz de Alfonsito. Ah, gloria a Dios. Lo digo es para que entendamos que Dios nos puede hablar a nosotros de cualquier manera. Sin embargo, lo que no puede faltar en el tono de la voz de Dios para que identifiquemos cómo es que Dios le hablaba a David y por qué cómo Dios nos habla a nosotros, es que no importa cuál sea el tono, aunque lo más común es que sea nuestra voz, no importa cuál sea el tono, siempre va a estar respaldado por su palabra. No importa el tono, no importa que sea la voz de Alfonso, de Carlos, de Marta, de Victoria, de Patricia, no importa. Lo que esa voz me esté diciendo va a determinar si es Dios el que está hablando. Entonces yo voy a tener, por un lado, mis sentimientos, lo que aprendí, lo que me enseñaron mis papás, lo que aprendí en el colegio, en la universidad, en el trabajo, donde sea, mi experiencia, que me dice, actúa de esta manera, es mi voz, con mi timbre de voz, porque es conmigo mismo, el yo interior que llaman, y por el otro lado, dentro de mí mismo, tengo la parte espiritual que dice la Escritura, que siempre está dispuesta, que es la que se comunica con Dios, es la que recibe de Dios de primera mano qué es lo que nos conviene a nosotros hacer, y ese mismo me va a estar diciendo, haz esto o no lo hagas. Y cuando yo aprendo a identificar la diferencia entre uno y el otro, puedo entonces mantenerme dentro de lo que es la voluntad de Dios. Dios siempre va a querer mostrarnos su voluntad. Siempre. Lo que pasa es que Él quiere que nosotros aprendamos a identificar su voz. Recuerda que una de las máximas dentro de todas las que dejó dicho el Señor Jesús fue que mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Nosotros somos como ovejas y estamos acostumbrados a escuchar la voz de nuestro pastor. Pero ¿qué nos dice ese pastor? La voz mía, la interior, me dice, ve detrás de la mujer ajena. Podría ser así. Hay algunos que dicen que sí, que Dios le habló para hacer o que no hiciera esto o aquello. Recuerda que hemos hablado, hubo un emperador, un líder del pagano, del romano, que justo después de la muerte del Señor Jesús tuvo un sueño. ¿Recuerdan? Creo que lo hemos mencionado aquí en un par de ocasiones. Y él soñó con una cruz invertida. Y entonces emprendió eso como una señal de Dios para atacar y destruir. Entonces, miren ustedes el ejemplo. Yo veo una cruz
entonces inmediatamente asocio de qué es espiritualidad. Cierro comillas. Y entonces, como aparentemente es espiritual, entonces es Dios el que habló. ¿Y cuántas personas con problemas de esquizofrenia o bipolaridad o cualquiera de sus semejantes dicen, yo hice esto porque Dios me dijo que lo hiciera? Y algunos dicen, yo hice esto porque el demonio me dijo que lo hiciera. Entonces mire usted lo importante que se hace el que podamos identificar la voz que habla dentro de nosotros. No es cualquier voz, no nos está diciendo cualquier cosa. Y esta voz fue ejercitada, bueno, esta voz no, este personaje del que estamos hablando hoy, David, fue ejercitada en escuchar la voz de Dios porque sabía que siempre se iba a enfrentar con gigantes. Él fue preparado desde antes que le mostrasen su ministerio como rey, porque ministró como rey. Antes de eso, él le fue mostrado y le fue enseñado que iba a enfrentarse a gigantes. Y cuando se enfrentó con los verdaderos gigantes, bueno, no que los otros fueran falsos, pero con unos que enfrentó, él dijo, cuando yo era pastor, cuando yo pastoreaba, me enfrentaba con esto y esto, y Dios me permitía tener la fuerza. Y aquí viene algo curioso que sucede en la naturaleza. Ustedes han visto los pavos reales, ¿cierto? Uno ve un pavo real y son muy bonitos. Pero ¿qué sucede cuando ellos muestran como todo su esplendor? ¿Qué es lo que ellos pretenden con ese alzar de las alas y con ese expandir de todo ese plumaje? Ellos pretenden aparentar tamaño. Quieren manifestar su belleza, pero en última lo que quieren hacer es manifestar tamaño. Es una manera inclusive de defenderse de sus depredadores. Porque sucede algo curioso. En el mundo animal, entre más grande sea la pieza, más respeto se le debe tener. Entre más grande sea el animalito, el que es más pequeño tiene menos posibilidades contra él. Hace muchísimos años hubo una película, que tal vez los más jóvenes nos acordamos de ella, que se llamaba Los dioses deben estar locos. Y fue una película que movió taquillas y muy simpática, no era nada raro, nada raro. Un grupo de aborígenes africanos que iban con una botella de Coca-Cola que es, mejor dicho, una historia está bien boba, pero uno se reía toda la película. Pero sucede algo interesante y por eso hablo de la película, porque en una de las escenas va el negrito, así con sus taparrabos, y va de un lado para otro y lo van persiguiendo las hienas. Y él se ve rodeado y las hienas y él arranca a correr. Ellos tenían fama de ser mensajeros y de correr y tener mucha resistencia porque llevaban el mensaje de un sitio a otro. Y él de manera sabia enseña cómo los de la tribu se defendían en medio de la selva de fieras más grandes, por supuesto que ellos. Y hace algo que es curiosísimo. Él se ve enfrentado a la situación de temor y busca y coge un palo. Y el palo llega y se lo pone encima de la cabeza. Y empieza a correr y a caminar con un palo como 1 metro más alto que él de la cabeza. Y entonces, de manera curiosa, él inmediatamente aumentó, digámoslo así, 1 metro de estatura. A los ojos de los demás animales, según su propia concepción, él haya crecido en estatura. Los gigantes siempre van a querer aparecer más gigantes de lo que son. David, cuando apareció y se enfrentó a Goliat, el gigante le recordó qué tan pequeño era él. Siempre hizo énfasis en lo pequeño que era David, para que se manifestase y se engrandeciera qué tan grande era él. Y Dios quiere que nosotros tengamos en cuenta que no hay gigante que se pueda someter a nosotros. Hay gigantes que se pueden someter a quien vive en nosotros. Esta era la razón por la cual David no tenía miedo de enfrentarse a nadie, porque él sabía que Dios estaba con él. ¿Qué sucedió? Ahora lo vamos a ver. Cuando
Él llega al campamento a entregarle, a repartir quesos, cuajadas y cuaresmeros a sus hermanos. Y se encuentra con que hay alboroto porque todo el mundo decía que había allá un gigante que estaba amedrentando al ejército de Dios, a los guerreros. Y él llega y dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Okay? Que usa unas palabras poderosas, que osa retar a los ejércitos del Dios viviente. Miren en qué lugar él se ubica. Él se ubica en el lugar de quienes están guerreando de parte de Dios y por Dios. Y del viviente. Y del Dios, que no es cualquier diosito, es el Dios de dioses, Rey de reyes. Y se para delante de él seguramente viéndolo cuán grande era, y era grande. Y era bastante grande. Sin embargo, dice la escritura que él coge 5 piedras y las echa en su bolso. ¿Y para qué echó 5 piedras? De esto hay varias conjeturas. El número de la gracia. Bueno, puede ser el número, desde la numerología, que es 5 puntas, 5 estrellas, en fin. Pero pensemos por un segundo que él lleva 5 piedras y usa ¿cuántas? Una. Usa solamente una. ¿Y qué produce con el uso de esa una? Matan a un gigante. Pero sucede algo curioso. Ese no era el único gigante que había. No era el único gigante que había. Y es curioso, por eso les digo que está sujeto a interpretación, pero lo podemos mirar así. ¿Por qué él coge 5 piedras? ¿Será que él pensaba que iba a fallar? ¿Que de pronto se le caía alguna? Él iba seguro, tan seguro iba que en la primera le dio. Y seguramente si se hubiera equivocado en ángulo, los ángeles estaban allí. Para que el viento lo llegara y diera donde tenía que dar. O sea, él iba a la fija porque él sabía en quién había creído. Y Dios quiere recordarnos, a ustedes y a mí, que nosotros debemos en todo momento tener presente en quién hemos creído. No que nos creamos el cuento de que somos alguien, pero que sí nos creamos el cuento de que hemos creído en alguien. Y ese alguien mora dentro de nosotros y es ese alguien el que nos da a nosotros estatura. ¿Sabe que la palabra dice? Que nosotros, miren, no es mentira. La palabra dice que nosotros debemos procurar llegar a la estatura ¿de quién? De Cristo. Y ¿cómo? ¿Y será que es posible nosotros en esta carne? Si la Escritura lo dice, es porque la Escritura lo espera de nosotros. Ahora, ¿será que es que Dios espera que todos crezcamos 1 metro? ¿O 10 centímetros? O lo que sea que cada quien hubiese querido crecer. Creo que no está hablando de estatura en términos de medición, sino en estatura en términos de representación. ¿Qué representa Dios dentro de nosotros? ¿Y qué representaba Dios para David? Que dijo: a ese filisteo me lo como, que me lo sirvan en tajaditas. Pan comido. Es pan comido. Echó 5 piedras y usó una sola. ¿Y saben ustedes de manera curiosa? Después la Escritura registra cómo los sirvientes de David, sus apadrinados, digámoslo así, quienes caminaron con él, uno a uno termina matando a otros 4 gigantes, que eran, dice la Escritura, descendientes de Goliat. Y si no descendientes, parientes. Es decir, que existía la posibilidad que cuando David llega a enfrentarlos, él dice: si es 1, para 1 tengo, pero si me aparecen 5, a los 5 hay. O los contó, ahí estaban todos. O estaban todos allí. O él estaba viendo algo espiritualmente que nadie más veía y sabía que la amenaza estaba allí y se fue preparado para ella. Pero no le importó, él sabía que Dios iba a respaldarlo. El rey con el que empezamos a leer, dice la Escritura que es un rey que siguió los caminos de los reyes de Israel. Es decir, se torcieron. David era el rey de Judá. O sea, tenemos una partición dentro del reino de Israel. Por un lado, quienes se apartaron de Dios, y un rey que permaneció fiel, y quienes estaban con él a su alrededor, el rey de Judá.
David. Por un lado, quien está en Judá, es decir, quien está en la obediencia delante de Dios, puede enfrentar al gigante que sea, porque Dios está con él. Por el otro lado, quien se apartó de Dios, entonces no tiene alternativa alguna, no tiene esperanza. Así no lo hubiera atacado nadie. Una persona que se quede sin Dios está totalmente condenada. Y nosotros hemos sido salvos de toda condenación. Nadie puede ya señalarnos. Bueno, puede que si se le da derecho puede señalar, pero a nosotros siempre nos compete el arrepentimiento como arma para deshacer cualquier artimaña del enemigo. Jeremías 33:3, lo cito, no lo leemos, dice que clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Con qué ímpetu iba David a enfrentar a los peligros que tenía enfrente? Con su formación, recuerden que no tenía alguna, aunque después Dios lo convirtió en un hombre de guerra. Cuando Saúl quiso darle toda la vestimenta para que enfrentara a Goliat, él nos dejó una enseñanza preciosa, dando a entender de que no era a la manera del mundo como se pueden enfrentar a los gigantes, era la manera de Dios. ¿Y cómo nos aseguramos que estamos enfrentando a los gigantes, pero con Dios respaldándonos? Les contaba ahorita que el negrito de la película buscó altura para no ser atacado por las hienas. ¿Qué altura buscamos nosotros para que cualquier gigante de nuestra vida se asuste y sea amedrentado por la presencia de Dios en nosotros? ¿Cómo hacemos que esa estatura aumente? Para que nos demos cuenta, o para que más bien ellos se den cuenta quién es el verdadero gigante. La palabra de Dios. Entonces miren ustedes cómo cobra relevancia esa relación que tenía David con Dios para entender, para escuchar y discernir cuando Dios le hablaba y lo que Dios le hablaba. Al punto que cuando él cae con Jezabel y el profeta le habla, él sabía que era Dios quien le estaba hablando. Dijo, ese eres tú, rey. Y él, de manera humilde, lo cual demuestra por qué Dios decía que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, de manera humilde dice, sí, ese fui yo. ¿Y saben ustedes? La humildad de parte de Dios en nuestras vidas nos hace crecer espiritualmente. Cuando digo humildad, no me refiero a la condición económica, si es que la persona tiene o no. Si no tiene dinero, entonces aparentemente es humilde. Para que nos despeguemos un poco de ese concepto de humildad que está asociado con falta de recursos económicos. Tiene nada que ver una persona que no tiene recursos económicos con que sea humilde. Es más, hay muchísima gente con condiciones económicas humildes, bueno, humildes comillas, que son bastante altivos y bastante orgullosos. Entonces no tiene nada que ver con la condición económica de la persona. La humildad habla de dependencia de Dios. ¿Se acuerdan que la palabra dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios? ¿Cómo demostramos nosotros humillación de parte de Dios? Delante de Dios, perdón. Humillándonos. Es decir, permitiendo que sea Él en nosotros y a través de nosotros. Si lo hacemos así, vamos a alcanzar nosotros cada vez más estatura conforme Él quiere que la alcancemos. Cada vez más vamos a crecer. Vamos a ir a 1 Samuel, capítulo 17. Ay, chido. 1 Samuel, capítulo 17, y vamos a leer a partir del 45, versículo 45 al 50. Primera carta de Samuel, primer libro, capítulo 17, versículos 45 al 50. Amén. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Paren allí.
¿A quién estaba provocando el gigante? ¿A Saúl? ¿A los ejércitos? Sí. Ellos recibían la andanada de palabrería que él decía, pero en realidad, ¿a quién estaba provocando? Al Dios viviente. Entonces, ¿la pelea de quién era? De Dios. ¿Quién iba a actuar? Dios. ¿Y qué hizo David al declarar que la pelea era con él? Dijo, ay, niño, se metió en la grande. Así, se metió en la grande. Usted no sabe con qué se metió. Literalmente le dijo, es con él que tiene la pelea. Y no importara qué tan grande era Goliat, nunca podía llegar a ser más grande de lo que era Dios. Y lo que Dios podía hacer allí. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Y metiendo a David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honra, e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honra y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces, tenía un arma David que significase temor para el gigante. No tenía nada en su poder que lo pudiese amedrentar. Una cauchera, una onda, eso es una también cauchera. podríamos decir que la piedra era Jesús. Por supuesto, es que él dio la palabra. Recuerda que nosotros hemos hablado aquí que el verbo se hizo carne, literalmente. Esa piedra se convirtió en la palabra porque él, antes de tirar la piedra, él ya había declarado lo que Dios iba a hacer sobre él. Entonces, Claro, porque él dice, yo te entregará hoy en mi mano. Jehová entregará en mi mano. De antemano ya le dijo a él. y le dijo, y usted y todos ustedes van a ser cortados de cabeza y las aves van a comer de todo lo que ustedes digan. Él estaba declarando sobre ellos, profetizando, no lo que a él le parecía, lo que él sabía que Dios iba a hacer. Él ya lo había experimentado. Entonces él dijo, no, a mí me van a ver chiquitico. Es más, dice la escritura que el gigante Goliat se enojó en gran manera cuando vio al chiquitín ese mozalbete que le habían mandado. Un chiquitín, dice la escritura que era atractivo, que era simpático. Que era bellito. No sé si era rubio o moreno, pero dice que era simpático, agradable a la vista. Mozalbete. Estaba en sus... Por ahí, no tenía más de 20 años. ¿Ok? Y el gigante estaba esperando que le mandaran al más mancancán. Y le mandaron al más chiquitín. Y uno que parecía hasta delicado a los ojos del gigante. Y eso lo enervó. Dijo, ¿cómo se les ocurre? Y dijo, no, ¿qué es esto? Y David decía, esto es lo que hay. Dios está conmigo. Y tú te has atrevido a desafiar al ejército del Dios viviente. Y el Dios viviente es el que pelea conmigo y por mí. Y lo que tú decías ahora, la piedra. No fue que le sacó la piedra a David, pero la piedra No pelea conmigo. no pelea. Es que dice pelea conmigo, pelea por mí. Ah, ok, gracias. Por supuesto, la piedra fue un elemento para que nosotros entendiéramos después de forma simbólica cómo Dios opera y por qué nos iba a quedar a nosotros la piedra, que era Jesucristo, la roca, que desecharon otros. Él cogió y echó unas piedras en su bolsa y acabó con uno de los gigantes. Uno solo, pero iba preparado para todos los que había. Y la escritura nos enseña más adelante que quienes estuvieron con él en su
caminar por las guerras, terminaron matando a los otros gigantes. Y eran coterráneos o eran de la misma época. Pero vieron en David hacer algo que los cambió para el resto de sus vidas. Ya no le temieron más a los gigantes. Y con eso vamos acabando por hoy. Dios quiere, espera, que estemos tan confiados, tan seguros de que no hay nada ni nadie más grande que Él. Nada ni nadie más grande que Él que nos pueda provocar a nosotros temor alguno. Porque si hemos entendido que si Dios es con nosotros o por nosotros, tendríamos que entender también que ¿quién podría estar en contra de nosotros? David entendió esto y entendió que podía confiar en Dios ciegamente. Dios era verdaderamente el gigante que podía atemorizar a todos los demás. Y Dios no necesitaba alardear de su estatura. Simplemente lo que necesitaba era actuar con quienes rebeldemente se han atrevido a desafiarlo. Iniciamos con una lectura un tanto grotesca, porque hablan de que las tripas se le salieron y que fue enfermo y uno dice, ay, ¿de qué va a predicar Andrés hoy? No, lo que pretendíamos era establecer una diferencia entre cómo un rey que se aparta de Dios termina viviendo su vida y cómo un rey que se equivoca caminando con Dios, pero que su corazón siempre estuvo dispuesto a restablecer esa comunión con Dios. Dios lo saca y lo pone en alto y lo hace ver más grande de lo que seguramente era. No necesitó de nada ni de nadie, humanamente hablando. Ahí sí podemos decir, la poderosa mano de Dios fue la que, digámoslo así, cogió la piedra y se la puso así. Acá le decimos que le pone la cola al burro, allá le pusieron la piedra al gigante. Eso fue lo que hizo David. No hay gigante que nosotros no podamos derrotar si tenemos a Dios de parte nuestra. Y quiero decirles que Dios está de nuestra parte. Eso no es cuento. Dios está de su parte, está de nuestra parte. Todo lo que tenemos que hacer es creerlo y confiarlo. ¿Cuál es el gigante que usted puede haber enfrentado? ¿Cuál es el gigante que usted puede estar enfrentando? ¿O cuál es el gigante que puede estar por enfrentar? No importa cuál sea el gigante, usted asegúrese de que tenga sus 5 piedras. Porque si le salen los 5 al tiempo, los atiende. Los atiende, porque está Dios con usted. No necesita a nadie más. Necesita estar bien con Dios. Si está bien con Dios, a las que sea. Y va a dejar usted testimonio, o nosotros, para que otros, viendo cómo Dios nos bendice, nos respalda y nos guarda, cojan valor, como dice el apóstol Pablo que sucedía cuando él predicaba el Evangelio, que viendo otros cómo la palabra de Dios era predicada y se sucedían milagros, entonces tenían y cobraban valor. Otros seguramente van a decir, si él cree en Dios, o ella cree en Dios, y Dios lo respaldó de esa manera, yo también como que voy a creer en Dios, porque yo quiero que Dios me respalde de esa manera. Y seguramente a nosotros nos toca matar un gigante, y otros matarán a los que les corresponda. Pero si nos vieron matando al gigante, se van a dar cuenta de que si nosotros creímos, ellos también pueden creer. Y si a nosotros Dios nos respaldó, a ellos también Dios nos puede respaldar. ¿Y cuál puede ser el gigante? La persona grande, el problema grande. Tal vez no, tal vez el gigante bien chiquito que anda con un palo grande para que lo veamos grande. Con el ánimo simplemente de distorsionar la realidad. Para que nos veamos nosotros más pequeños. Y siempre, siempre, siempre que nos veamos a nosotros, siempre vamos a ser más pequeños que cualquier cosa que encontremos. Pero siempre, siempre, siempre que veamos al que está dentro de nosotros, vamos a ser más grande que cualquier gigante que haya podido ser suelto en la tierra. Cuando digo más grande, nosotros más grande, aclaro, aunque está implícito y no debería explicarlo, que estamos hablando de por qué somos grandes. No porque humanamente nos creamos más,
es que hemos entendido, se nos haya revelado que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? Entonces, vamos a dedicarnos no a sacarle la piedra a nadie, pero vamos a dedicarnos a seleccionar las piedras que van a ser las armas para nosotros acabar con aquello que está importunando o que ha osado levantarse en contra del ejército del Dios viviente. Porque recuerden, fue lo que dijo David. Vea, se metió en un lío. Se metió en un lío, no es conmigo, es con Dios. Y eso tendría que ser, ahora se acabó, lo que salga de su corazón porque está en su mente el día que enfrente una circunstancia X, porque tal vez para otros dirá, por esa bobada, pero para esa persona eso sea o signifique algo muy grande. Pero no importa que sea pequeño o grande, recuerde que usted debe decir en su corazón, la pelea no es conmigo, te metiste en la grande. Con cualquier circunstancia, la pelea no es conmigo. Y la pelea puede ser contra sí mismo. Porque dice la escritura que el bien que debo hacer no es necesariamente el bien que termino haciendo, porque hay una lucha interna. Entonces, a mí mismo yo debo estarle diciendo, no es conmigo quien peleas. Y yo algo que dice que me libre de mí mismo. Líbrame de mí mismo. Porque recuerden, hay dos. Hay una lucha, hay una puja interior. ¿Por quién obedece a quién? Y si nosotros obedecemos la voz de Dios, que está respaldada por su palabra, Él nos va a engrandecer. No delante de los hombres, aunque si así pasa, pues gloria a Dios. Pero nos va a engrandecer para que Él sea grande, Él en nosotros. Amén. Amén. Padre, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Por permitir que se cumpla en nosotros, que cada vez más menguemos nosotros para que crezcas tú dentro de nosotros, Señor. Que todos quienes se encuentran a nuestro alrededor vean no solo tu gloria, Señor, sino el tamaño de la misma que has depositado en nosotros. Y que toda la honra y que toda la gloria, Señor, la recibas sola y exclusivamente tú, Padre. Que se dobleguen delante de nosotros, de estos tus hijos y tus hijas, tus siervos y siervas, Señor. Que se dobleguen ejércitos, que caigan potestades, Señor, que huestes de maldad en las regiones celestes sean echadas, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que sanidades sean manifiestas, Padre, por boca y por cuerpo de estos aquí tus hijos, Padre, para que todos comprendan de que tú estás con nosotros, Señor, que tú nos respaldas, pero sobre todo que tú quieres reinar en los corazones de quienes están a nuestro alrededor y nos ven, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús.